Los ladridos rasgaron el silencio del callejón, como si algo terrible estuviera a punto de reventar. Aurelio Banda apretó el freno de la patrulla y sintió el corazón golpeándole las costillas. Nunca en 11 años de servicio había oído a los perros de Silao ladrar así, con esa desesperación seca, como si estuvieran suplicando por ayuda. Bajó del carro despacio, con la linterna en la mano. 4 perros rodeaban una camioneta oxidada estacionada bajo el foco de la esquina y aullaban al cielo. Adentro, bajo la lona verde ajada, algo se movía. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando y suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Aurelio dio 2 pasos hacia la camioneta y los perros no huyeron. Eso fue lo primero que le hizo detenerse. En Silao, los callejeros escapaban del uniforme como si fuera un peligro. En cambio, esa madrugada, los 4 se apartaron a los lados del vehículo y volvieron a ladrar hacia la batea, marcando algo con el hocico. Uno de ellos, un perro amarillo con la oreja rota, se trepó a la defensa trasera y clavó las patas sobre la lona verde que cubría la carga. Ladró 3 veces seguidas. Se bajó, dio 2 vueltas alrededor del carro y volvió a subir. Repitió el movimiento igualito, como si estuviera enseñándole a Aurelio lo que tenía que hacer. Ya voy, murmuró él, más para calmarse a sí mismo que para calmarlos a ellos. Levantó la radio y llamó a su compañero. Gustavo Ríos contestó con la voz espesa del turno largo. Esa voz que ya tenían todos los policías municipales a las 5:30 de la mañana en la comandancia de la calle Juárez. Aquí en el callejón de las Bugambilias, atrás del taller de don Efrén, dijo Aurelio. Vente para acá, rápido. Está pasando algo raro. ¿Robo? No. Cachorros, creo. No sé todavía, pero vente. Colgó. El aire olía a tierra mojada y a la lumbre apagada de los tamales de la esquina de la señora Chelo, que cerraba su puesto a las 5. Silao apenas empezaba a despertar. Un gallo cantó lejos y otro le contestó todavía más lejos. Aurelio se acercó a la caja de la camioneta con las manos por delante y los perros callejeros lo dejaron pasar sin gruñir. El perro amarillo se paró a su lado y esperó. Aurelio pasó la mano por la lona. Estaba tibia, algo dentro respiraba, muchas cosas respirando en verdad. Se le hizo un nudo en la garganta antes de entender por qué. Levantó una punta de la lona y la luz de la linterna cayó sobre el cartón. 6 cajas, apiladas de 2 en 2, amarradas con mecate para que no se cayeran. Algunas tenían agujeros rascados desde adentro, con el cartón deshilachado hacia afuera, y ese detalle fue lo que le apretó el pecho de golpe. Habían intentado salir. Metió la mano en la caja más cercana y sintió calor de bulto pequeño. Un cachorro, otro más. Todos temblando, todos flacos, todos con el pelo pegado por el frío de la madrugada de febrero. Cerró los ojos un segundo y volvió a abrirlos porque su cabeza empezaba a llenarse de una rabia que no le servía todavía. Necesitaba estar entero. A ver, tranquilos, les dijo a los cachorros. Tranquilos, ya estoy aquí. Sacó su celular con la mano libre y le mandó un mensaje a Beatriz Solís, la única veterinaria del municipio que atendía urgencias antes de las 7. Beatriz era su vecina de la calle de al lado. Habían estudiado juntos en la secundaria Benito Juárez. Ella 2 años más chica que él. Y ahora, ya de adultos, se cruzaban cada mañana en la tienda de doña Elpidia, cuando él salía del turno y ella entraba a comprar un café. Con Beatriz, uno no necesitaba explicar mucho. Ven a las Bugambilias, atrás del taller. Emergencia con animales. Muchos, escribió. Ella contestó en menos de 1 minuto. Voy con la camioneta y con todo. 10 minutos. Aurelio guardó el teléfono y se agachó otra vez a la caja. Contó 3 cachorros. En la siguiente contó 4.
Iba por la tercera cuando llegó Gustavo, resoplando, con la mano todavía en el cinturón como si esperara sacar la pistola por si acaso. Cuando vio la escena bajó la mano y se le fue el color de la cara. «Válgame», dijo. «¿Cuántos son?» «Todavía no sé. 10 ya conté. Ayúdame». Los dos hombres, arrodillados en la batea de una camioneta que no era de ellos, contaron uno por uno, como si estuvieran contando algo sagrado. 19 cachorros. 19. La mayoría del tamaño de un puño de hombre, algunos apenas más grandes. En 5 de las cajas estaban revueltos, unos encima de otros, como si los hubieran metido con prisa. En la 6ª caja, la más grande, la del fondo, encogida sobre sí misma y tan quieta que Gustavo pensó primero que estaba muerta, había una perra. Era color café con manchas blancas en el pecho y en las patas. Tenía las costillas marcadas debajo del pelo. Un collar viejo, de cuero, rozado hasta el cuero crudo, le colgaba del cuello. Aurelio le acercó la linterna a los ojos con cuidado y los ojos de la perra, vidriosos, sin brillo, se giraron hacia él muy despacio. Intentó levantar la cabeza y no pudo. Pero cuando Aurelio le acercó la mano, la perra hizo un esfuerzo tan pequeño que casi no se notó. Movió la cola 2 veces contra el fondo de la caja. A Aurelio se le rompió algo por dentro que llevaba años intacto. Se acordó, sin quererlo, de su madre. Se acordó de aquella mañana de sus 6 años, cuando lo habían dejado con su abuela sin decirle cuándo volvería. Su abuela le había dicho que era por un tiempo. El tiempo se había hecho para siempre. Se acordó también de que, esa mañana, él tampoco había podido levantar la cabeza de la cama durante días. «Beatriz ya viene», dijo, y no supo si lo dijo para Gustavo o para la perra. La doctora Beatriz Solís llegó en menos de 20 minutos, con la camioneta blanca del consultorio y con Chuy, su ayudante, un muchacho de 20 años que apenas empezaba en el oficio, pero tenía las manos firmes. Bajó cargando 2 cobijas y una hielera de plástico convertida en incubadora improvisada. Beatriz tenía el cabello recogido con una liga y unos lentes que se le resbalaban cada 2 palabras. Cuando vio la escena, no dijo nada, solo apretó los labios. «A ver, uno por uno», ordenó. «Chuy, extiende la cobija allá. Aurelio, pásame el primero, del más chico al más grande. Los más chicos son los que se me van». Aurelio obedeció como si fuera un niño en un salón de clases. Le pasó el primer cachorro. Beatriz lo tomó con las 2 manos. Lo pegó a su mejilla para sentirle la temperatura. Le abrió la boca con el dedo meñique y le metió una gota de suero tibio con una jeringa sin aguja. El cachorro emitió un quejido muy delgado, como el silbido de un juguete. Chuy anotó algo en una libreta. 2º cachorro. 3º. 4º. Al 5º, Beatriz se quedó quieta. Le acercó 2 dedos al pecho y contó. Movió la cabeza. Sin apurarse, sin dramatismo, se lo pasó a Chuy. Ponlo aparte. Voy a intentar más al rato. Aurelio no preguntó, sabía lo que quería decir aparte. Siguió pasándole cachorros. Beatriz iba trabajando con esa concentración que solo tienen los que aman lo que hacen. En un momento la escuchó decir, casi para sí misma, «Vamos, chiquito, vamos». Y luego, más bajo todavía, «No te me vayas». Cuando amaneció del todo, 3 de los cachorros no habían respondido. Beatriz siguió calentándolos entre las palmas durante casi 1 hora más. 2 se recuperaron, poco a poco, con el suero, con el masaje, con el calor. 1 no. Beatriz lo envolvió en un pedazo de tela limpia sin decir nada. Chuy le puso la mano en el hombro. Ella respiró hondo, se secó los ojos con el dorso de la muñeca y siguió con el siguiente. De la última caja, Aurelio sacó a la perra madre. Pesaba nada,
Beatriz le revisó las encías, le abrió los ojos, le tocó el vientre. Está deshidratada, con hipotermia, con desnutrición crónica, y acaba de parir. Todos estos son suyos, o casi todos. ¿Ves las tetas? Todavía tienen leche. ¿Se va a poner bien?, preguntó Aurelio. Con cuidado, sí. Necesita comer, hidratarse, dormir en un lugar limpio y calientito. Necesita a alguien que la vea todo el día los primeros días. Aurelio miró a Beatriz. Beatriz lo miró a él. Los dos sabían lo que venía. El refugio municipal está saturado, dijo ella. Y tengo 2 gatos y un departamento de 30 metros. Yo no puedo, Aurelio. Yo tengo patio, dijo él, sin pensarlo mucho. Y no me espera nadie en la casa. Beatriz asintió despacio, como si le acabaran de contestar una pregunta que llevaba años haciéndose sobre él. Sacó del bolsillo una libreta y le empezó a escribir una lista de instrucciones. Comida cada 3 horas, los primeros días. Suero cada 2. Cobija caliente pero no encima. Mantenerla quieta. No dejarla solas por más de 2 horas. Llevarla al consultorio al día siguiente y al siguiente y al siguiente hasta nuevo aviso. Firmaron los papeles ahí mismo, sobre el cofre de la camioneta blanca, mientras el sol se levantaba encima de los techos de lámina de Silao. La perra se llamó Canela desde ese día, porque Chuy dijo, mirándole el pelo bajo la luz nueva, tiene el color de la canela molida y a nadie se le ocurrió otro nombre mejor. Aurelio cargó a Canela con las 2 manos, la acomodó en el asiento del copiloto de su patrulla, envuelta en una cobija que Beatriz le prestó y se la llevó a su casa antes de terminar el turno. Le avisó al comandante Reséndiz por radio. Comandante, tengo un asunto en curso. Voy a cerrar mi turno con una novedad especial. Se lo explico llegando. ¿Vas armado, banda? Sí, comandante, estoy bien. Entonces ve. Su casa quedaba al final de la calle de las Rosas, en la colonia Emiliano Zapata. Era una casa chica, de una sola planta, con un patio de pasto amarillo y una jacaranda vieja al fondo. Su abuela se la había dejado antes de morir, cuando él tenía 19. Adentro casi no había muebles, una mesa, 2 sillas, una cama, un ropero, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que era de su abuela, un radio de baterías. Aurelio no había cambiado nada desde entonces. Tampoco se había casado. Tampoco había traído mujer. La gente del barrio a veces murmuraba, pero él no oía las murmuraciones, andaba en lo suyo. Canela pasó las primeras horas encima de una cobija doblada 3 veces, junto al calentador de gas de la sala. Aurelio se sentó en el suelo enfrente de ella, sin quitarse el uniforme, y le fue dando el suero con una jeringa sin aguja, gota por gota. La perra tragaba con esfuerzo. A veces cerraba los ojos y Aurelio pensaba que se había ido, pero al minuto siguiente respiraba de vuelta y le buscaba la mano con el hocico. «Aquí estoy», le decía Aurelio. «Aquí estoy. No te vayas todavía». Se acordó, sin quererlo otra vez, del cachorro que Beatriz había envuelto en la tela limpia y que no había vuelto a respirar. Se acordó de la carita del cachorro, que no era ninguna carita, era una boca chiquita y unos ojos sin abrir. Se acordó de cuántas veces había pensado de chico que a lo mejor su madre no había querido dejarlo, que a lo mejor algo la había obligado, que a lo mejor un día iba a regresar. No había regresado. «Aquí estoy», le repitió a Canela, y esta vez le tembló la voz. Ese mismo día, en la tarde, mientras Aurelio dormía 2 horas antes de volver al trabajo, sonó el teléfono fijo de la casa. Era Gustavo. Había ido con el mecánico del taller de don Efrén y con 2 vecinos a revisar la camioneta de la mañana para saber de quién era. No la habían movido para no perder pruebas, solo la habían empujado unos metros hacia adentro del terreno del taller para que no la fueran a llevar los del corralón. Pero al revisar la caja,
Habían encontrado algo más que Aurelio no había alcanzado a ver entre las cajas de cachorros atrás de la última. Una hoja doblada, le dijo Gustavo, escrita a mano, con letra de niño chico. Está sucia y me da miedo tocarla mucho, pero se lee. ¿Qué dice? Dice, cuídenlos, por favor. Nada más. Aurelio se quedó callado un momento largo del otro lado del teléfono. Ya no le importó dormir. Guárdala, dijo. Ahorita paso por ella. No la enseñes a nadie todavía. Aquella hoja doblada iba a cambiar el rumbo de todo lo que venía. Aurelio todavía no lo sabía, pero aquella letra torcida de niño de primaria era la primera pista de una historia mucho más grande, mucho más triste y al final mucho más justa de lo que él habría podido imaginar esa mañana. Los días siguientes fueron los más raros de la vida de Aurelio en mucho tiempo. Canela mejoró rápido y despacio a la vez, rápido en las ganas. Al segundo día ya seguía a Aurelio con la mirada por toda la sala. Al tercero movía la cola cuando lo oía entrar. Al cuarto se paró con las patas temblorosas y caminó 2 metros hasta la puerta del patio. Despacio en el cuerpo. Seguía con las costillas marcadas, seguía con los ojos hundidos, seguía comiendo de a poquito, con miedo, como si esperara que la comida se le fuera a caer del plato en cualquier momento. Los 18 cachorros que quedaban vivos se quedaron en el consultorio de Beatriz esa primera semana, en 3 canastos grandes forrados con cobija. Chuy dormía ahí, en un catre, para vigilarlos por la noche. Beatriz no cerró el consultorio ni el domingo. Al segundo día ya se había regado la noticia por todo Silao. La radio local, que dirigía don Melitón Fuentes en la mañana, sacó una nota corta al aire. «Familias de nuestra comunidad», dijo don Melitón por la bocina de la voz de Silao. «La doctora Solís está buscando hogares para 18 cachorros rescatados esta semana en circunstancias muy tristes. Quien pueda darles un lugar y ganas, comuníquese a la clínica de la calle Aldama. La doctora Solís no cobra la adopción, solo pide firmar un compromiso de cuidado. Yo, don Melitón, ya aparté uno. Ustedes también pueden». Aurelio oyó la nota mientras iba manejando y sonrió por primera vez en varios días. Al mediodía ya había cola en la puerta de Beatriz. Familias enteras, niños agarrados de la mano de sus padres. Una señora mayor, doña Lupita, que llegó con una jaula de gallinero limpia como si fuera cristal. Un albañil que se llamaba Pamfilo, que llegó sin decir nada, apuntó su nombre en la lista y se fue igual de callado. Beatriz atendía a todos con la libreta, hacía preguntas serias, no dejaba pasar a cualquiera. ¿Tiene patio? ¿Tiene con qué mantenerlo? ¿Los niños son responsables? ¿Ya han tenido perro? Anotaba respuestas, se guardaba las visitas domiciliarias para el fin de semana. Aurelio pensó, viéndola trabajar, que había mucha gente buena en Silao que uno no veía normal porque no salía en las noticias. Estaba pensando eso cuando entró Ismael Villalba a la clínica y todo se torció. Ismael era un hombre de unos 40 años, delgado, con el cabello engominado y una camisa de manga larga muy planchada. Trabajaba como asistente de la señora Silvana Mondragón, la esposa del licenciado Mondragón, dueño de la refaccionaria más grande del centro. La familia Mondragón era conocida en Silao por 2 cosas: por su plata y por su casa grande atrás del jardín municipal, con los perros que ladraban toda la noche. Ismael entró a la clínica sin quitarse los lentes oscuros, esperó a que se despejara la sala y se acercó al mostrador cuando Beatriz estaba anotando datos. «Doctora Solís», dijo, con esa voz suave que tienen los que están acostumbrados a que la gente se calle cuando ellos hablan, «vine por un asunto delicado. La señora Silvana necesita saber si aquí tienen una perrita café con manchas blancas, de raza, que se le extravió hace unos días». Beatriz levantó los ojos de la libreta muy despacio. «¿Extravió?
Extravió. Se le salió del patio. Es una perra fina, con papeles. La señora Silvana la quiere de vuelta y está dispuesta a pagar por las molestias. Beatriz miró a Ismael sin parpadear. No la tengo, señor Villalba. Aquí no hay perras finas. Aquí hay una perra callejera desnutrida que rescató la policía municipal y que ya tiene dueño legal. Está en casa de él. ¿Está usted segura, doctora? Estoy segura. Fíjese que la señora Silvana insiste, y cuando la señora Silvana insiste, uno tiene que preguntar 2 veces. ¿Podría al menos decirme el nombre del policía? No. Ismael sonrió sin ganas. Se acomodó los lentes, sacó una tarjeta y la dejó sobre el mostrador. Cuando cambie de opinión, aquí me localiza. Buenas tardes, doctora. Salió. Beatriz esperó a que se cerrara la puerta y descolgó el teléfono. Marcó a Aurelio. Necesitamos hablar. Ya. Se vieron esa noche en la cocina de la casa de Aurelio. Canela estaba echada a los pies de él, sobre la cobija, respirando ya más tranquila. Beatriz caminaba de un lado al otro con una taza de café en la mano, como si estuviera dando clase. Aurelio, Silvana Mondragón cría perros. Todo el mundo lo sabe. Vende crías por debajo del agua a familias de fuera. Presume que son finas. Se llama a sí misma criadora, pero no tiene registro, no tiene permisos, no tiene nada. Y mira qué casualidad. Hoy manda a su recadero a preguntar por una perrita café con manchas. ¿Cuántas perras café con manchas crees que se pierden en Silao en una semana? Ninguna, Aurelio. O sea que Canela es de ella. O sea que Canela era de ella. Y por lo visto la señora quiere que vuelva a hacerlo, y también quiere que nos quedemos calladitos. Aurelio bajó la mano y le tocó la cabeza a Canela. La perra suspiró. No va a volver con ella, dijo. No es tan fácil. Si tiene papeles, se los va a llevar. Si no los tiene, hay que probar que la maltrató. Y probar eso, en este pueblo, con la familia Mondragón, es una guerra. Aurelio se quedó viendo a la perra un rato largo. Beatriz lo dejó pensar. En la calle pasó un carro con música de banda a todo volumen. La jacaranda del patio dejó caer una flor sobre el escalón. Canela abrió un ojo, vio a Aurelio, cerró el ojo otra vez. Beatriz, dijo él al rato, ¿le puedes revisar mañana si tiene chip? No sé, algo que nos diga de dónde salió. Beatriz asintió. Ya lo había pensado. Al día siguiente, en el consultorio, Beatriz pasó el escáner por el cuello, por el lomo, por el costado. Nada. Pasó por el hombro. Nada. Iba a apagar el aparato cuando se detuvo. Volvió a pasarlo más despacio por el interior del muslo izquierdo. El aparato pitó. Aquí hay algo. Aurelio se paró de la silla. Chip. Y no es de Silvana Mondragón, te lo firmo. Nadie que compre chip para presumir se lo pone en un lugar donde no lo va a ver un veterinario en primera revisión. Este chip está escondido. Lo puso alguien que quería que apareciera solo si la perra se perdía y llegaba a manos de un veterinario que lo buscara. Beatriz apuntó el número. Se metió a la computadora, entró al Padrón Nacional de Identificación de Animales, buscó el registro. Tardó menos de 1 minuto en aparecer el nombre. Aurelio, que estaba parado detrás de ella, alcanzó a leerlo en la pantalla. Doña Rosalba Encinas, calle Morelos, número 58, Colonia Centro, Silao. Aurelio se quedó frío. Doña Rosalba Encinas había sido su maestra de tercero de primaria en la escuela Ignacio Zaragoza. Todo Silao la conocía. Había enseñado durante casi 40 años, se había jubilado hacía 5, y hacía 6 meses había muerto en su casa. Se decía que se había muerto sola. Su sobrino, el único familiar directo que tenía, había ido al velorio y se había quedado con la casa. No puede ser, dijo Aurelio. Sí puede, contestó Beatriz. Sí puede. Y mira, hay más. Le dio la vuelta a la pantalla. En el registro había una nota escrita a mano escaneada con letra de maestra. En caso de que este perro sea encontrado sin mí,
Por favor, devuélvanlo a Emilia Guerrero o a la persona que la esté cuidando. Doña Rosalba Encinas, 20 de agosto. Emilia Guerrero, repitió Aurelio en voz baja. Emilia Guerrero. Aurelio sabía quién era Emilia Guerrero. Emilia Guerrero era la hija de Julián Guerrero, un muchacho de 23 años del barrio, que trabajaba de todo lo que se pudiera, incluidos algunos mandados para la familia Mondragón. Emilia tenía 6 años. Estudiaba en la misma escuela donde había enseñado doña Rosalba un año antes de que la maestra muriera. Aurelio la había visto muchas veces, saliendo de clases, agarrada de la mano del papá. Emilia era la que había escrito la hoja. Cuídenlos, por favor. Aurelio se sentó en la silla del consultorio y se pasó las 2 manos por la cara. Beatriz, aquí hay una historia. Hay una historia muy fea y hay que sacarla despacio, muy despacio. Porque si la sacamos mal, la persona que la escribió es una niña. Beatriz asintió. No dijo nada por un rato. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al final. Voy a hablar con Julián. Yo solo, sin patrulla, sin comandante, sin nadie. Voy como vecino. Aurelio esperó al día siguiente en la mañana. Fue a la casa de Julián Guerrero, que quedaba en la colonia Buenos Aires, subiendo el cerro. Una casa de 2 cuartos con techo de lámina, pintada de rosa mexicano, con la puerta de metal medio despintada. Tocó 3 veces. Le abrió una mujer joven, con los ojos hinchados de llorar. Buenos días. Soy Aurelio Banda, policía municipal. Vengo a hablar con Julián. Julián no está, dijo la mujer, y quiso cerrar la puerta. Espere. Vengo bien. No vengo a llevarme a nadie. Vengo a hablar. Es sobre Emilia y sobre una perrita. La mujer se quedó quieta. Se llamaba Reina Guerrero. Miró hacia adentro de la casa, a un pasillo oscuro, y después miró a Aurelio. Pásele, pero rapidito. Emilia está durmiendo. Aurelio pasó. La sala olía a café recién hecho y a jabón de ropa. Sobre la mesa había un vaso con leche, todavía con espuma. En una silla estaba doblada una cobija chiquita, de dinosaurios. Reina le señaló una silla. Aurelio se sentó. Julián se fue hace 2 días, dijo Reina en voz muy baja. No me dijo a dónde. Dejó dinero para 2 semanas y una nota que decía que iba a arreglar algo. No sé qué. No me contesta el celular. Reina, yo lo estoy buscando por otra cosa. Pero también quiero ayudarlo si me deja. Julián trabajaba para la señora Silvana Mondragón. Reina bajó la vista. Trabajaba. Le hacía mandados. Le cuidaba unos perros que tenía en un patio de atrás. Julián no quería hacer eso. Se lo pedí que no lo hiciera. Pero pagaba y necesitábamos. ¿Cuántos perros tenía la señora Silvana en ese patio, Reina? Reina alzó los ojos. Estaban llenos de lágrimas otra vez. Muchos, don Aurelio, muchos. Ya no cabían, estaban amontonados. La señora se enojaba porque no se los estaba comprando la gente que se los compraba antes. Decía que estaban de más. Julián me lo contaba llorando en la noche. Aurelio le puso la mano en el brazo, suavecito. Reina, la noche del jueves, cuando aparecieron los cachorros en la camioneta del callejón de las Bugambilias, ¿usted sabe si Julián estuvo por ahí? Reina asintió, despacio, con la cara para abajo. Sí estuvo. Llegó como a las 4 de la mañana. Estaba temblando. Le puse un té. No me dijo nada. Solo me dijo que ya no iba a poder dormir. Me dijo también que había dejado un papel entre las cajas, que Emilia se lo había dado sin saber para qué, que ella nomás había dicho, papi, si es para los perritos que están en el patio de la señora, escríbeles algo bonito para que los cuiden. Y él le dijo que sí. Y ella escribió, cuídenlos, por favor, con su letra chueca, y él lo metió con los perritos. Aurelio se quedó un momento sin poder hablar. Reina, ¿Julián le hizo daño a los perritos? Reina levantó la cara. No, don Aurelio. Julián no, él no fue capaz.
La señora Silvana le ordenó que los tirara al basurero municipal, ese que está pasando el puente, allá donde no llega nadie. Le dijo que se llevara la camioneta vieja del sobrino de doña Rosalba, ese señor Ismael, que se los deja usarla porque le debe favores. Julián agarró la camioneta, agarró los cachorros, agarró a la perra madre y se puso a manejar. Pero no llegó al basurero. Dio la vuelta antes. Los llevó al callejón de las bugambilias, atrás del taller. Se estacionó ahí porque él sabe que ahí duermen perros callejeros y sabe que los perros callejeros ladran cuando hay algo raro. Sabe también que ahí pasa la patrulla como a las 5. Dejó la nota y se fue caminando. Aurelio se apoyó en la mesa con las 2 manos. Reina, Julián les salvó la vida. A todos. Reina asintió y por fin lloró de verdad, con los hombros temblando. Aurelio la dejó llorar un rato. En la otra habitación se oyó una vocecita. «Mami, ahorita voy, mi amor». Aurelio se levantó despacio. No quería que la niña lo viera con uniforme. «Reina, dígale a Julián, si le habla, que venga conmigo, sin miedo. Vengo a apoyarlo. La señora Silvana no le va a poder hacer nada si él dice lo que sabe. Vamos a protegerlo entre todos. Pero necesito que venga, y si no viene, voy yo por él, pero necesito una pista de dónde puede estar». Reina se limpió la cara con el delantal. Julián tiene un tío en León, se llama Fidencio Guerrero, vive en la colonia San Miguel. Puede que se haya ido para allá. Aurelio anotó el nombre en su libreta. Reina, una última cosa. La camioneta era del señor Ismael. Ismael es el sobrino de doña Rosalba. La perra madre, Canela, era de doña Rosalba antes de morir. ¿Ismael se la vendió a la señora Silvana? Reina asintió sin mirarlo. Julián me lo dijo. Ismael vendió todo lo que había en la casa de doña Rosalba después del velorio. Vendió los muebles, los libros, los perros. Vendió a Canela con todo y 4 cachorros que ya tenía. La señora Silvana pagó poco. Ismael estaba desesperado por dinero. Dicen que juega. Aurelio salió de la casa de Reina con la sensación de que llevaba una piedra en el estómago que no sabía dónde depositar. Se subió a la patrulla y se quedó ahí, con las manos sobre el volante, respirando. Doña Rosalba lo había querido mucho de niño. Lo había defendido de los otros niños de tercero cuando le decían «el sin madre». Lo había abrazado detrás de la barda del recreo cuando lo encontró llorando. Le había regalado un cuaderno azul con una portada de un perro que le decía «para que escribas cosas bonitas». El cuaderno todavía lo tenía Aurelio en un cajón, sin usar, en su ropero. Manejó despacio hasta la comandancia. Pidió reunión con el comandante Reséndiz y con Gustavo Ríos. Les contó todo, desde el chip hasta la nota de Emilia. Reséndiz, que era un hombre de mostacho grueso y ojos cansados, escuchó sin interrumpir. Cuando Aurelio terminó, se rascó la barbilla. «Banda», dijo, «aquí hay 2 cosas. La primera es que Silvana Mondragón tiene manos largas en este pueblo. La segunda es que su marido, el licenciado, está por meterse a la presidencia municipal en la elección del año que entra. Cualquier ruido nos pega». «Comandante, no le estoy pidiendo que hagamos ruido, le estoy pidiendo que hagamos justicia». Justicia es una palabra grande, Banda. Justicia es que los perritos no se mueran de frío. Y que un muchacho como Julián no cargue con la culpa de una cosa que no hizo. Reséndiz lo miró un rato largo. Gustavo se movió incómodo en la silla. «Hazlo por la vía», dijo Reséndiz al final. «Levanta denuncia contra el que corresponda por maltrato animal. Yo no te voy a cerrar la puerta, pero tampoco te la voy a abrir. Tú vas caminando por tu cuenta y yo firmo lo que tenga que firmar cuando llegue con papeles. Con eso me basta». Aurelio salió, subió a la patrulla y se fue a León. Le tomó 1 hora y media encontrar la casa de Fidencio Guerrero en la colonia San Miguel. Era una casa pequeña, con 2 macetas de geranios afuera. Julián estaba ahí. Llevaba 2 días sin dormir.
Cuando abrió la puerta y vio a Aurelio con el uniforme, dio un paso atrás. «No vengo por lo que crees», dijo Aurelio antes de que Julián pudiera cerrar. «Vengo por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Salvaste a todos esos cachorros, Julián. Los salvaste tú. Ahora yo vengo a salvarte a ti». Julián se le quedó viendo un rato largo. Luego se hizo a un lado. «Pásele, don Aurelio». Adentro, sentados en una mesa de plástico con 2 tazas de café, Julián le contó todo. Le contó cómo llevaba 2 años trabajando para Silvana Mondragón, cómo al principio era solo pasear a los perros del jardín, pintar la barda, cambiarles el agua, cómo poco a poco había entendido que los perros que llegaban al patio de atrás no se iban tan seguido como llegaban. Cómo había empezado a ver a Silvana meter cachorros en cajas y llevárselos ella misma en su troca, para venderlos en Guanajuato, en Irapuato, en San Miguel de Allende. Cómo había pedido aumento y le habían dicho que no. Cómo su hija Emilia empezó a preguntar por los perros del patio, y él le empezó a mentir. Cómo, la última semana, Silvana había explotado porque no le estaban comprando la última camada y le había dado la orden a Julián de deshacerse de los perros y de la madre. «Yo pensé, don Aurelio», dijo Julián, sin poder alzar la mirada, «que si me negaba, ella iba a agarrar a otro, y ese otro sí los iba a tirar al basurero. Entonces mejor le dije que sí. Le pedí prestada la camioneta al señor Ismael porque ella no me quería prestar la suya. Decía que se ensuciaba. Al señor Ismael, la señora Silvana le presta plata cuando le llegan las apuestas mal, y él se deja. Yo agarré a los cachorros con las manos y los fui poniendo en las cajas. La perrita, la Canela, me miraba como si me estuviera diciendo algo. No podía. Cargué las cajas con la perra encima. Me subí a la camioneta. Emilia me vio salir. Me dio la hoja. Me dijo lo del papelito. Se lo firmé como pude. Y ya. Me estacioné en el callejón de las bugambilias, cerré la lona, dejé la nota abajo del techo de una caja, no arriba, para que no la fuera a mover el viento, y me fui caminando. Caminé 5 kilómetros hasta mi casa. Tomé té con mi mujer. Al día siguiente supe que ustedes los habían encontrado. Y cuando el sobrino de doña Rosalba vino a preguntarme si le había regresado la camioneta, entendí que la señora Silvana iba a echarme la culpa a mí, que iban a decir que yo los había querido tirar. Entonces me vine para acá. Aurelio le puso la mano en el hombro. «Julián, vas a regresar conmigo a Silao. Vas a declarar. Vas a decir la verdad. Yo te acompaño. Nadie te va a tocar. Y de aquí adelante trabajas con nosotros para desmontar lo que ella tiene armado. Y Emilia va a estar bien. Emilia hizo algo enorme sin saber. Esa hoja, Julián, esa hoja es la razón por la que a la doctora y a mí no nos temblaron las manos». Julián asintió con los ojos cerrados. Regresaron a Silao esa misma tarde. Al día siguiente hicieron la denuncia. Aurelio la levantó él mismo. Beatriz llevó los expedientes clínicos de los 19 cachorros, con fotos, con dictámenes de desnutrición y de hipotermia. Julián firmó su declaración con la mano temblando. Gustavo fue como testigo del rescate en la camioneta. El comandante Reséndiz firmó el pase sin cambiarle una coma. La denuncia iba contra Silvana Mondragón por maltrato animal, contra Ismael Villalba por complicidad y contra el negocio de crianza clandestino que Silvana llevaba en su patio trasero. Ese mismo día, al oscurecer, empezó la contraofensiva. Silvana Mondragón dio una entrevista telefónica a La Voz de Silao. Con voz suave y dolida, dijo que ella era víctima de una calumnia, que jamás había maltratado a un animal, que ella era una amante de los perros de raza, que ese muchacho, Julián Guerrero, era un empleado que había robado a sus perros y a la camioneta del señor Villalba, y que ahora, arrepentido, buscaba desviar la culpa. Dijo también que su marido, el licenciado Mondragón, ya había puesto abogados a disposición para defender su nombre
y el nombre de la refaccionaria familiar. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes anónimos al celular de Beatriz. Que dejara el tema, que se dedicara a su clínica, que se cuidara de los rumores. Beatriz los guardó todos como evidencia. Aurelio, cuando ella se los enseñó, apretó la quijada y dijo: «Vamos a ganar, no te bajes». Pero las cosas se pusieron feas rápido. 3 de las familias que habían apartado cachorros cancelaron la adopción. Una lo dijo abierto: «Nos dijeron que la mamá está enferma y que puede tener rabia». Otra solo mandó a alguien a decir que ya no. La tercera no contestó el teléfono. Beatriz mandó de emergencia el análisis de canela a un laboratorio de Guanajuato. Sin rabia, sin nada, sacó el resultado impreso, lo pegó en la puerta de la clínica y llamó otra vez a don Melitón Fuentes. «Don Melitón, quiero pasar al aire». Beatriz habló ese jueves por la mañana en La Voz de Silao. Sin gritos, sin insultos, sin nombres. Contó de los 19 cachorros, contó de la perra madre, contó del análisis negativo, contó de las adopciones canceladas y de las familias que se estaban asustando. Dijo, con la voz temblando un poco: «Silao, aquí no hay rabia. Aquí hay 18 cachorros esperando una casa. Aquí hay una perra que sobrevivió porque un muchacho no fue capaz de matarla. Aquí hay una niña de 6 años que escribió: «Cuídenlos, por favor», en una hoja doblada, y esa hoja llegó a mis manos. No dejemos que unos rumores anónimos les quiten un hogar a esos animales. La cola frente a la clínica volvió a formarse esa misma tarde, más larga que antes. Hasta doña Elpidia de la tienda cerró para venir a apuntarse. Un ingeniero del ayuntamiento, don Nicandro Zaldívar, llegó con su hija adolescente y apartó 2 cachorros. Un mecánico de la calle Aldama, don Chuchín, apartó otro. Al final de la semana, los 18 cachorros tenían casa, con contrato firmado, con seguimiento veterinario gratis por 6 meses. Pero Silvana Mondragón no se rindió. La segunda semana apareció en la puerta de la casa de Aurelio un citatorio civil. Silvana lo demandaba por posesión ilegítima de un animal de su propiedad, con papeles de compra que había mandado hacer a última hora en una notaría de otro municipio. Adjuntaba una fotocopia del supuesto pedigrí, con el nombre Canela Sultana del Bajío. Pedía la devolución de Canela. Aurelio leyó el citatorio 2 veces. Canela estaba echada en la puerta del patio mirándolo. 12 kilos de más desde el rescate. El pelo ya con brillo, los ojos vivos. Se le apretó el pecho. «No», dijo en voz alta, «para nadie. No». Esa noche fue lo que Beatriz llamaría después la noche negra. Aurelio no pudo dormir. Estuvo dando vueltas en la sala. Canela también, sin saber por qué, se puso inquieta. A las 2 de la mañana Aurelio se sentó en el escalón del patio y se puso a mirar la jacaranda. Canela vino, se acostó a su lado, apoyó la cabeza en su pierna. Aurelio le pasó la mano por la cabeza y sintió sin quererlo que se le salía una lágrima, una nada más. La secó con el dorso de la mano. Se acordó otra vez de su madre. Y esta vez el recuerdo vino distinto. Vino con una pregunta que él nunca se había atrevido a hacerse en serio. ¿Y si a ella también le habían quitado algo? ¿Y si ella también, en algún momento, había estado como él estaba ahora, sentada sola, con el pecho apretado, sabiendo que iba a perder lo que más amaba? A los 6 años, uno no puede pensar así. A los 37, uno sí puede. Y a los 37 Aurelio empezó a entender, muy despacio, que a lo mejor su madre no lo había abandonado a él, a lo mejor la habían abandonado a ella primero. Se levantó al alba, encendió el gas, hizo café. Canela lo siguió. Le puso su comida. Se sentó frente a ella. «No te van a llevar. ¿Escuchaste? No te van a llevar». Pero la audiencia estaba fijada para 2 semanas después, y contra un juez que no conocían y una familia con abogados,
Aurelio y Beatriz solo tenían la verdad, un chip escondido, una nota escrita por una niña de 6 años y la palabra de un muchacho asustado que estaba trabajando de albañil en la construcción del kinder mientras esperaban la audiencia. Poca cosa, si uno la ponía en la balanza contra la refaccionaria más grande del centro y el marido que aspiraba a la presidencia municipal. Faltaban 13 días para la audiencia cuando pasó lo peor de esa historia. Aurelio salió a la calle a comprar el pan por la mañana. Cuando volvió, la puerta del patio estaba abierta. Canela no estaba. Se sintió helado de golpe. Canela, nada. Canela. Recorrió las calles alrededor de su casa a pie, silbando, gritando el nombre. Preguntó a los vecinos. Nadie la había visto. Regresó a su casa, sacó la patrulla, manejó por el barrio, por el centro, por las orillas, buscó 3 horas, llamó a Beatriz. Beatriz salió también, con Chuy. Al mediodía, con el sol pegando fuerte y la voz ya ronca, Aurelio se detuvo en la esquina del callejón de las Bugambilias, atrás del taller de don Efrén. La camioneta oxidada seguía ahí, decomisada, con la lona verde ya guardada como evidencia. Bajó de la patrulla y a media cuadra, echada al pie de un poste, con la cabeza baja y las orejas alertas, estaba Canela. Aurelio se quedó quieto con las manos abiertas. No quería asustarla. Canela, aquí estoy. La perra levantó los ojos, lo miró y no vino. Solo lo miró. Movió la cola una vez y volvió a poner la cabeza baja. Aurelio se acercó un paso, otro. Canela seguía sin moverse. Cuando llegó a su lado y se agachó, la perra le puso el hocico en la mano y luego, muy despacio, se levantó, dio 2 pasos hacia adelante, se detuvo, giró la cabeza a él y siguió caminando. Aurelio entendió. Lo quería llevar a algún lado. «Ándale», dijo. «Ándale, muéstrame». Beatriz llegó justo cuando Aurelio y Canela cruzaban la avenida. Se estacionó y se bajó corriendo. Aurelio le hizo la seña de que fuera despacio. Canela siguió caminando, con paso firme, sin dudar. Cruzaron 2 cuadras. Subieron una calle empedrada. Al fondo, un terreno baldío rodeado por una barda de piedra a medio caer. Canela se detuvo frente a un portón oxidado y ladró una vez, 2. Beatriz miró a Aurelio. «¿Qué es esto?» «Es un terreno de la familia Mondragón», dijo él. «Hace años era un potrero. Después lo cerraron y no supimos qué había ahí». Aurelio empujó el portón. Estaba con candado. Le pegó al candado con una piedra hasta que cedió. Adentro había una casita de bloques, sin ventanas, con un patio grande dividido en corralitos. Y en cada corralito, perros, muchos perros, delgados, sucios, callados, algunos con crías. Todos habían dejado de ladrar cuando escucharon los pasos, como si estuvieran acostumbrados a callarse cuando alguien entraba. Beatriz se apoyó en la barda. «Válgame Dios», contaron después. 42 perros, 17 crías, ni una tira de agua limpia, sacos de croqueta rancia. La verdadera crianza clandestina de Silvana Mondragón no era la del patio de su casa. Era ese terreno escondido del que solo 3 personas tenían llave: Silvana, Ismael y Julián. Ni la propia policía municipal sabía que existía. Canela había vivido ahí antes de que Silvana la llevara al patio principal a parir. Canela recordaba. Canela había ido, con el instinto que tienen las madres, a mostrarle a Aurelio que había más perros como ella. Aurelio llamó a Reséndiz esa misma tarde. Reséndiz llegó en persona con 2 oficiales. Beatriz llamó a la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado. Llegaron peritos, veterinarios voluntarios, activistas de Guanajuato. En 2 días el terreno estaba levantado como prueba. Los perros estaban repartidos en refugios y en casas de tránsito, y la denuncia inicial contra Silvana Mondragón se había transformado en una investigación seria con presión de medios estatales.
Silvana negó todo. Dijo que el terreno no era suyo. Enseñó unos papeles que decían que era de una prima. La prima negó. Los papeles resultaron chuecos. Ismael, presionado por la audiencia civil y por su propia deuda de juego, quebró primero. Fue a la comandancia por su propio pie una mañana y pidió hablar con Aurelio. Le contó, llorando, cómo había vendido a Canela y a los perros de su tía. Cómo Silvana le había prometido pagarle las deudas si le ayudaba con logística. Cómo llevaba 2 años en eso. Como su tía, doña Rosalba, se hubiera muerto otra vez de la vergüenza si lo hubiera sabido. Firmó su declaración y aceptó testificar contra Silvana. Cuando Ismael declaró, la audiencia civil contra Aurelio se cayó. El juez, sin salir de su asombro, desechó el pedigrí falsificado, aceptó el chip original a nombre de doña Rosalba Encinas y, con el testimonio escrito de la propia Rosalba, que decía que la perra debía quedarse con Emilia Guerrero o con quien la esté cuidando, ratificó que Canela era, legalmente, de Aurelio Banda. La audiencia penal contra Silvana fue distinta. Silvana no se presentó a la primera. Su marido, el licenciado Mondragón, hizo una conferencia de prensa el mismo día para anunciar que él, por decoro público y por respeto a la ciudadanía silaonense, retiraba su candidatura a la presidencia municipal. No mencionó a su esposa, no mencionó a los perros. Habló de compromisos familiares, pero todo Silao entendió. Silvana se presentó a la segunda audiencia con 2 abogados. La sentencia salió 3 meses después. Multa millonaria, prohibición de por vida para tener animales bajo su cuidado, cierre definitivo del negocio de crianza, servicio comunitario. Fue la primera vez en Silao que un caso de maltrato animal terminaba con sentencia firme. La Voz de Silao lo pasó 3 veces al aire. Don Melitón Fuentes, que ya era mayor, dijo al final de la nota: en este pueblo, cuando la gente decente se junta, la gente decente gana. Buenos días. Julián Guerrero no fue procesado. Su declaración fue considerada la clave de la investigación. El municipio le ofreció trabajo en el nuevo Centro de Bienestar Animal que Beatriz Solís y otros veterinarios voluntarios abrieron con recursos donados y un pedazo del terreno decomisado. Julián aceptó. Empezó como ayudante de limpieza y en 1 año era encargado del área de recuperación. Reina se sumó como cocinera del centro. Emilia entró a la primaria del municipio y, 1 año después, la maestra le pidió que dibujara un lugar bonito para hacer una tarea. Emilia dibujó un patio grande con perros y con su papá adentro. Ismael Villalba se puso a pagar sus deudas trabajando de mesero en un restaurante familiar. La casa de doña Rosalba, que había vendido a mitad de precio, la recuperó el municipio con apoyo de vecinos y la convirtió en biblioteca comunitaria. Le pusieron el nombre de la maestra. Sobre la puerta pegaron una placa de metal que decía: Biblioteca Rosalba Encinas. Aquí se cuidan los libros y también las historias. Ismael no volvió a jugar. Se apuntó en un grupo de la iglesia. No fue una redención rápida, fue de las lentas, pero fue. Y Aurelio siguió haciendo su ronda de noche por Silao, con Canela ya recuperada, ya con 12 kilos más, ya con el pelo brillante. Canela lo esperaba en la puerta del patio cuando él salía a las 11 de la noche y ella lo acompañaba cuando él regresaba a las 7 de la mañana. Al principio se la llevaba a la patrulla. Después, Reséndiz le dijo medio riéndose que las patrullas no son para perros y que mejor la dejara descansar, que ya bastante trabajó ella. Una noche, meses después de todo, cuando el caso ya era historia vieja en el pueblo, Aurelio recibió una llamada en su celular, un número desconocido, de otro estado. Contestó. «¿Sí? ¿Aurelio?», dijo una voz de mujer, muy delgada, muy cansada, muy vieja. Aurelio no reconoció la voz,
pero algo, en la manera en que dijo su nombre, le hizo apretar el celular. Sí, ¿con quién hablo? Hubo un silencio largo. Soy tu mamá, hijo. Soy Cristina, la mamá de Aurelio Banda. Soy yo. Aurelio no dijo nada. Salió al patio con el celular en la oreja, se sentó en el escalón. Canela se acostó a su lado. Aurelio, hijo, sé que no me esperabas. Perdóname por llamarte así. Necesito hablarte antes de que se me acabe el tiempo. Estoy enferma. Estoy en Aguascalientes, en un hospital. La enfermera me está ayudando a marcar. No te voy a pedir nada. Solo quiero contarte por qué me fui. Y quiero pedirte perdón. No espero que me perdones, hijo. Solo quiero decírtelo. Aurelio miró la jacaranda. Movió la mano hasta la cabeza de Canela. La perra respiró hondo. Cuéntame, mamá. Cristina contó. Contó de una casa grande. Contó de una familia con dinero. Contó de un patrón que le había prometido casarse con ella cuando ella tenía 19 años. Contó del embarazo. Contó de cómo la habían botado a la calle. Contó de cómo la abuela de Aurelio le había ofrecido cuidar al niño mientras ella se recuperaba. Contó de cómo había ido a trabajar de sirvienta lejos para mandar dinero. Contó de cómo el hombre la había buscado, la había amenazado, la había obligado a firmar unos papeles. Contó de cómo, cuando quiso regresar, la abuela ya no quiso abrirle la puerta. Y cómo, entre la culpa y el miedo, se había ido a vivir a otro estado con otro hombre. Contó de cómo había pensado en volver 1000 veces, de cómo nunca se atrevió, de cómo ahora, con 71 años y una enfermedad, tenía que decirlo antes de irse. Aurelio escuchó todo. No la interrumpió. Cuando ella terminó, hubo otro silencio. Canela le lamió la mano. «Mamá», dijo Aurelio, y sintió que la voz se le rompía en la mitad. «Yo no soy quien para juzgarte, solo quiero decirte que te oí y voy a ir a verte. Mañana salgo». Cristina lloró del otro lado del teléfono. «Aurelio, hijo, gracias, gracias. Mamá, una cosa. ¿Cómo se llamaba el hombre?» «No, hijo, no, ya no importa. Eso ya se lo dejo a Dios. Está bien, mamá, está bien». Colgó. Se quedó ahí sentado hasta que amaneció. No lloró. No tenía ganas de llorar. Sentía algo que nunca había sentido. Sentía que después de 31 años algo se le acomodaba en el pecho, como si un mueble que estaba mal puesto por fin lo hubieran empujado hasta su lugar. Fue a Aguascalientes al día siguiente, con Canela en el asiento de al lado, con permiso del comandante Reséndiz y con un termo de café que le preparó Beatriz. Estuvo 3 días con su madre. La cuidó, la hizo comer, le contó de Canela, le contó de Silao, le contó del callejón de las bugambilias, de los 19 cachorros, del papel de Emilia. Cristina lloraba y sonreía al mismo tiempo. Le dijo, agarrándole la mano con las 2 manos, «Hijo, tú siempre fuiste bueno. Yo lo supe desde antes de tenerte. Y perdóname que te lo diga hasta ahora, pero yo, cuando estaba embarazada de ti, le rezaba todas las noches a la Virgen para que me diera un hijo que supiera cuidar. Y me lo dio. Cristina murió 3 semanas después. Aurelio estuvo con ella hasta el final. La enterró en el Panteón de Aguascalientes. Volvió a Silao. Volvió a su ronda. Volvió a Canela. Y una madrugada, cuando volvía del turno, pasó otra vez por el callejón de las bugambilias. Amanecía. El aire olía a tierra mojada, igual que aquella otra mañana, y a los tamales de la esquina de Doña Chelo, que había vuelto a poner su puesto. Los perros callejeros, los 4 que aquella vez habían ladrado alrededor de la camioneta, seguían por ahí, más gordos ahora, más tranquilos. Aurelio los reconoció uno por uno. El perro amarillo de la oreja rota se acercó y le movió la cola. Aurelio se agachó a saludarlo. Canela lo esperaba al lado, quieta, y en ese momento, mirando la esquina donde alguna vez había estado la camioneta oxidada, mirando a los 4 perros que aquella madrugada habían sabido pedir ayuda cuando nadie más se había dado cuenta,
Aurelio entendió algo que había ido armándose adentro de él poquito a poquito. Nadie se salva solo. Un perro amarillo con la oreja rota había salvado a 19 cachorros porque no dejó de ladrar. Una veterinaria pobre de un pueblo de Guanajuato había salvado a 18 porque no cerró la clínica un domingo. Un muchacho asustado había salvado a una perra porque no fue capaz de matarla. Una niña de 6 años había salvado toda la historia con una hoja doblada que decía «Cuídenlos, por favor». Una maestra ya muerta lo había salvado a él, de niño, defendiéndolo detrás de la barda del recreo. Y ahora lo estaba salvando otra vez, desde el más allá, con un chip escondido en el muslo de su perra. Su madre, aunque tarde, había tenido el valor de decir la verdad. Silao entero, cuando se puso a jalar parejo, había ganado la primera pelea legal contra la familia más poderosa del municipio. Y él, Aurelio Banda, huérfano de madre desde los 6 años, policía municipal desde los 26, hombre solitario desde siempre, ya no estaba solo. Tenía a Canela, tenía a Beatriz, tenía a Julián, a Reina y a Emilia, que le habían empezado a decir tío Aurelio. Tenía a los cachorros repartidos por Silao, cada uno con su casa. Tenía, sin saber cómo, una familia hecha de pedacitos. Una familia que se había armado en un callejón que olía a tierra mojada, con unos perros callejeros ladrándole al cielo como si estuvieran pidiendo ayuda. Se paró, se sacudió los pantalones, le hizo una seña a Canela. La perra se levantó y caminó a su lado. Los dos se fueron rumbo a la casa por la calle empedrada, mientras el sol de Silao subía despacio por atrás de la loma. En la ventana de Doña Chelo se prendió el foco. Sonó un gallo, sonó otro. Los ladridos del pueblo esa mañana ya no eran ladridos de auxilio, eran los otros, los de todos los días, los que dicen aquí estamos. Y si tú, del otro lado de la pantalla, llegaste hasta aquí, te pido 2 cosas antes de irte. Una, no te calles cuando veas algo que no está bien, porque a veces basta con que alguien no se calle para que empiece a cambiar el rumbo de una vida, o de 19. 2. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me acompañaste y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque de este lado seguimos contando historias como esta, historias de gente común que hace cosas grandes en pueblos chicos. Nos vemos en la próxima, cuídate y cuida a los que no pueden pedir ayuda con palabras.